El trueno retumbó sobre Lleida como si el cielo catalán se hubiera partido en dos, y en ese instante Sofía me miró con ojos que ardían de traición. «Tú que curas almas ajenas has destrozado la mía», gritó, su voz ahogada por la lluvia que nos empapaba en la Plaza del Ángel. Mi corazón se detuvo porque en ese momento supe que el secreto que guardaba desde hace meses acababa de estallar como una granada en mi consulta improvisada bajo el diluvio. No era solo una paciente, era el espejo roto de mis propios demonios, y esa noche, mientras el agua corría por mis mejillas mezclada con lágrimas que no admitiría, comprendí que el amor no se prescribe en sesiones de 50 minutos. Me llamo Inés y en Lleida, donde el Segre serpentea perezoso entre olivos centenarios y las campanas de la Seu marcan el ritmo de vidas ajenas, soy terapeuta. No una de esas que atienden en despachos relucientes de Barcelona, con vistas al mar y cafés con leche en mano, no, yo ejerzo en un rincón olvidado de esta ciudad catalana, en un edificio decrépito de la calle Major, donde las paredes rezuman historia y el eco de las procesiones de Semana Santa aún vibra en los pasillos. Tengo 32 años, el cabello castaño que se enreda con la humedad del Ebro cercano, y una colección de cuadernos llenos de confesiones que no son mías. Curo heridas que otros infligen, pero las mías. Las mías las escondo bajo capas de profesionalidad impecable. Todo empezó un martes de septiembre, cuando el calor del verano catalán aún pegaba como miel en la piel, y Sofía irrumpió en mi consulta como un vendaval del Mistral. Llamó a la puerta con golpes secos impacientes y cuando la abrí, allí estaba ella, 32 años también, pero con una vitalidad que hacía que el aire se cargara de electricidad. Cabello negro largo liso como las viñas de Priorat, ojos marrones que parecían pozos sin fondo, y una figura atlética forjada en las montañas de los Pirineos, donde había crecido. Vestía una chaqueta de cuero roja que olía a aventura y a humo de hogueras, y en su rostro, una mueca terca que me desafiaba antes siquiera de sentarse. ¿Eres la que dice curar corazones rotos? Pues el mío está hecho trizas, y no tengo tiempo para charlas de café, espetó, dejando caer su bolso en el sofá raído como si fuera una declaración de guerra. No esperó invitación, se sentó, cruzó las piernas y me miró fijamente, como si yo fuera la acusada en un juicio flamenco. Me quedé paralizada un segundo porque en Lleida no somos de grandes entradas dramáticas, aquí las pasiones se cuecen a fuego lento, como un guiso de butifarra en olla lenta, pero Sofía era de otro mundo. De las afueras de un pueblo cerca de Tremp donde las ovejas pastan libres y las mujeres como ella aprenden a domar caballos antes que a hombres. O a mujeres como descubriría después. Su expediente era escueto, derivada por su médico de cabecera tras un episodio de ansiedad que la había dejado temblando en el suelo de su apartamento. Estrés laboral, decía el informe, pero yo olfateé algo más profundo, un abismo de dolor que se asomaba en sus ojos. Bienvenida, Sofía. Soy Inés. Cuéntame, ¿qué te trae por aquí?, pregunté, acomodándome en mi sillón de cuero agrietado con el bloc de notas en mano. Siempre empiezo suave como el roce de una guitarra en una sardana, pero ella no mordió el anzuelo. ¿Qué me trae? Una ex que me dejó por un hombre con más dinero que escrúpulos, y un trabajo en la editorial que me chupa el alma. ¿Satisfecha? ¿O necesitas que lo pinte con acuarelas para que lo entiendas? Su voz era ronca con ese acento aragonés que se filtra en las fronteras catalanas, áspero como la sierra de Montsec. Me reí un poco nerviosa, que su franqueza me desarmaba. En mis años de práctica había visto de todo, adicciones al butano en fiestas locales, duelos por herencias en familias de viticultores, pero Sofía era un enigma envuelto en espinas. Empezamos despacio, o al menos eso intenté. Las sesiones semanales se convirtieron en ritual, ella llegaba puntual, con el pelo revuelto por el viento del Cervera, y descargaba su furia contra el mundo. Hablaba de su ex, Elena, una barcelonesa chic que la había seducido en una feria de libros en Tarragona y luego la había descartado como un borrador mal escrito. Me juró amor eterno bajo las estrellas de la Costa Brava, Inés. Y al mes siguiente la pillé en la cama con su editor, un tipo calvo que apesta a colonia barata. Sus palabras eran dagas y yo las recogía con cuidado, analizando los patrones, celos tóxicos, promesas vacías, esa danza destructiva que tanto conocía de mis propios errores. Porque sí, tenía los míos. Hace 5 años en Madrid, donde estudié psicología en la Complutense, me enredé en un romance con una profesora mayor, Clara, que me prometió el cielo y me dejó con el corazón hecho jirones cuando se mudó a Sevilla por un ascenso. Desde entonces me había blindado,
nada de citas, solo pacientes y el consuelo de las novelas de Mercè Rodoreda, que leo en catalán para sentirme arraigada en esta tierra de fronteras borrosas. Pero Sofía era como un catalizador, removiendo sedimentos que creía enterrados. En la cuarta sesión, el aire de la consulta se espesó. Hablábamos de límites, de cómo Elena la manipulaba con silencios y regalos repentinos, y de pronto Sofía se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los míos. Tú lo sabes, ¿verdad? Lo de poner barreras para no quemarte. Dime, Inés, ¿has amado alguna vez de verdad, o solo juegas a ser la salvadora? Su pregunta me golpeó como un latigazo. Negué con la cabeza, desviando la mirada hacia la ventana, donde las hojas de los plátanos bailaban con el viento otoñal. Todos tenemos nuestras historias, Sofía. Pero hoy hablamos de la tuya. No le conté que esa noche, sola en mi piso de la calle Cavallers, con vistas al castillo de la Suda, me serví un vaso de garnacha del Somontano y lloré por Clara. Ni que soñé con Sofía no como paciente sino como igual, riendo en una verbena de San Juan, con fuego artificiales iluminando su rostro terco. Las semanas pasaron y Lleida se vestía de otoño, castañas asadas en las ramblas, niebla matutina que envolvía el mercado de la Paeria, y en mi consulta, una confianza frágil que crecía como hiedra en las murallas medievales. Sofía empezó a abrirse más, me contó de su infancia en los Pirineos, donde su madre, viuda prematura, le enseñó a tallar madera para sobrevivir, de cómo descubrió su atracción por las mujeres en la Universidad de Zaragoza, besando a una compañera bajo la lluvia en el Ebro, de la editorial en Lleida, donde corregía manuscritos de autores frustrados que la miraban como a una intrusa en su mundo de machos alfa. Pero siempre había una sombra, menciones veladas a secretos familiares, que la ataban, promesas que no podía romper. Hay cosas que no se dicen ni en terapia, Inés. Cosas que te comen vivas y las sacas a la luz. Yo insistía suavemente recordándole que la catarsis es como el aceite de oliva virgen, puro y liberador, pero ella se cerraba como una almeja del delta. Un día de noviembre, con el primer frío pinchando el aire, llegó con los ojos hinchados. Elena me escribió. Quiere volver. Dice que fue un error, que el tipo era solo un rebote. Su voz temblaba, y por primera vez vi grietas en su armadura. La escuché, le hablé de ciclos tóxicos, de cómo el amor saludable no mendiga ni ruega. El amor de verdad te eleva, Sofía, no te arrastra al barro. Ella me miró y en ese silencio cargado, sentí un roce, su mano sobre la mía, breve, eléctrico. Ojalá alguien me lo demostrara, murmuró, y el mundo se inclinó un poco. Esa noche, caminando por el parque de la Midjana, con el Segre murmurando secretos al oído, me di cuenta de que la línea entre terapeuta y amiga, o algo más, se difuminaba. Llamé a mi supervisora en Barcelona, una voz ronca al teléfono, Inés, mantén la distancia. Los transferencias son comunes, pero no cruces el umbral. Asentí, pero mi corazón latía desbocado, como tambores en una fiesta mayor. Poco a poco Sofía cambió. Empezó a llegar con sonrisas tímidas, trayendo pan tomaquet de la panadería de la esquina, compartiéndolo en pausas informales que rozaban lo prohibido. Hablábamos de libros, ella adoraba a Almudena Grandes, yo a Terence Moix, de las contradicciones de ser lesbiana en una Cataluña conservadora, donde las bodas igualitarias se celebran en voz baja y las miradas de las vecinas pesan como plomo. En Lleida, el amor como el nuestro es un susurro en la tormenta, dijo una vez, y yo sentí que me ahogaba en su verdad. Pero el conflicto acechaba. En diciembre, con las luces de Navidad parpadeando en la Plaza San Joan, Sofía canceló 2 sesiones. Cuando volvió, estaba demacrada, con ojeras como moretones. Familia fue todo lo que dijo, pero su voz crujía como hojarasca seca. Presioné y al fin cedió. Su madre, enferma de cáncer en Tremp, le había confesado un secreto devastador. Mi padre no era quien creía. Era él, pero también había otra. Una mujer. Mi madre lo supo toda la vida y lo calló por vergüenza. El peso de generaciones de silencio cayó sobre nosotras, y Sofía sollozó, un sonido gutural que me rompió. La abracé, un error profesional, lo sé, y en ese abrazo olí su perfume a lavanda de los campos leridanos, y supe que estaba perdida. Navidad en Lleida es un bálsamo agridulce, el olor a turrón en las calles, las carrozas de los Reyes Magos que desfilan por la avenida Blondel, y familias reunidas alrededor de mesas cargadas de escudella y fuet. Pero para mí, ese año fue un torbellino de dudas.
Sofía y yo habíamos cruzado una línea invisible en esa consulta, y ahora cada mirada era un campo minado. Intenté reponer la barrera, sesiones más estructuradas, menos pausas para café, recordatorios mentales de ética profesional. Pero ella, como una mula de los monegros, no lo permitía. ¿Por qué huyes, Inés? Te asusto tanto, me espetó en enero, con la primera nevada cubriendo los techos de tejas rojas. Estábamos en mi despacho, el fuego crepitando en la estufa de leña que calienta estos inviernos catalanes, y su pregunta colgaba en el aire como humo. Negué farfullando algo sobre protocolos, pero ella se levantó, acortando la distancia hasta que pude ver las pecas en su nariz, fruto de veranos en la playa de Altafulla. Mientes mal. Lo veo en tus ojos, el mismo miedo que yo tenía con Elena. El miedo a lo real. Esa conversación nos llevó a un terreno pantanoso. Sofía empezó a indagar en mi pasado, y yo, contra todo juicio, cedí. Le conté de Clara, de cómo me había envuelto en promesas de un futuro compartido en Madrid, paseos por el Retiro, noches de flamenco en tablaos de lavapiés, solo para abandonarme cuando su carrera la llamó a Andalucía. Me dejó una nota, Sofía. Una nota en la mesilla: el amor no basta. Y desde entonces, curo a otros para no curarme yo. Ella escuchó en silencio, su mano rozando la mía de nuevo, y en ese toque, sentí un calor que derretía mis defensas heladas. Pero el idilio naciente era frágil como cristal de vidriera. Sofía seguía atada a su madre, viajando a Tremp cada fin de semana para cuidar de ella en la casa familiar, un mas de piedra donde el viento aúlla como lobos. Regresaba exhausta con relatos de noches en vela y conversaciones que rozaban lo tabú. Mamá me dijo que amó a esa mujer en los 70, durante la transición. Se besaban a escondidas en los olivares, pero Franco las vigilaba en cada sombra. Al final, ella se casó con mi padre por presión, y el secreto se pudrió dentro. Cada palabra era una puñalada para Sofía, que veía en su historia un eco de su propia lucha, amar libremente en un mundo que aún susurra pecado en las confesiones de la catedral. Yo la animaba a confrontar, a tejer un puente entre pasado y presente. El amor de tu madre no fue en vano, Sofía. Fue un acto de rebeldía. Úsalo para liberarte tú. Pero ella se resistía, temerosa de que revelar su orientación destruyera lo poco que quedaba de su familia. En los pueblos, Inés, ser lesbiana es como ser hereje en la Inquisición. Mi madre me necesita entera, no rota por verdades. Nuestro vínculo se profundizó en lo cotidiano. Una tarde de febrero, después de una sesión particularmente intensa, donde lloró por un sueño en que Elena la ahogaba en el Segre, la invité a un paseo por el jardín botánico de Capuchinos. No era profesional, era una rendición. Caminamos entre cipreses centenarios, hablando de todo y nada, de la feria de San Miquel, donde ella había besado a su primer amor robado, de mis viajes a Valencia para ver las fallas, huyendo de mí misma. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa como las flores de bugambilla, y de pronto se detuvo. Inés, ¿y si no soy solo tu paciente? ¿Y si soy algo más? Su voz era un susurro vulnerable y antes de pensarlo, la besé. Bajo los árboles testigos de siglos nuestros labios se encontraron en un roce tímido, dulce como moscatel, cargado de promesas y miedos. Ese beso fue el comienzo de un secreto compartido. Nos veíamos fuera de la consulta, cenas en mi piso, donde cocinábamos fideuá con mariscos del Mediterráneo, noches en su apartamento cerca del río, envueltas en mantas mientras veíamos películas de Pedro Almodóvar, riendo de las pasiones exacerbadas que tanto nos definían. Sofía era fuego, apasionada, impredecible, con un humor que cortaba como navaja. Me enseñaba a soltarme, a bailar sardanas en la plaza sin pudor, a gritar Visca Cataluña, en manifestaciones por derechos LGTBI en Barcelona. A cambio yo le ofrecía calma, la estructura que necesitaba para navegar su caos emocional. Pero los secretos en Lleida, como en cualquier pueblo catalán, tienen alas cortas. Una noche de marzo durante la Setmana Santa, con procesiones de tambores retumbando en las calles, recibí una llamada de mi supervisora. Inés, hay rumores. Una colega te vio con una paciente en un bar de la Rambla Ferrán. ¿Qué demonios pasa? El pánico me invadió como un chaparrón primaveral. Negué todo, pero el daño estaba hecho. Esa misma semana, Sofía llegó a la consulta pálida como un sudario. Mi jefa en la editorial lo sabe. Alguien nos vio besándonos en el parque.
Me amenazó con despedirme si no me controlo. Sus ojos, esos pozos marrones, ahora estaban nublados de ira y miedo. El conflicto estalló esa tarde. Discutimos no como amantes, sino como gladiadores en una arena romana. Esto es por tu culpa, Inés. Tú con tu maldita ética me metiste en esto y ahora huyes. Gritaba, paseando por la consulta como un león enjaulado, derribando un jarrón de cerámica de Talavera que se hizo añicos a nuestros pies. Yo, herida, respondí con veneno, yo te advertí. Esto es lo que pasa cuando mezclas terapia con deseo. ¿Quieres amor saludable? Pues empieza por respetar límites. Las palabras nos cortaron a ambas, y ella salió dando un portazo, dejando un silencio ensordecedor. Días de agonía siguieron. Intenté contactarla, pero sus mensajes eran fríos, necesito espacio. Yo, meanwhile, me hundía en la culpa cuestionando cada decisión. ¿Era yo la terapeuta o la paciente? En Lleida, donde las murallas del castillo guardan secretos de reyes medievales, el mío se pudría, había traicionado mi juramento por un amor que ardía demasiado rápido. Abril trajo tormentas y con ellas el clímax de nuestra tormenta personal. Sofía reapareció un viernes no en la consulta sino en mi puerta, empapada por la lluvia que azotaba la ciudad. Mi madre murió anoche, dijo simplemente y se derrumbó en mis brazos. La llevé adentro, la sequé con toallas, le preparé un té de hierbas como las que se cuecen en las masías del Urgel. Entre sollozos me contó todo, el secreto final de su madre, una carta escondida en un cajón, confesando no solo su amor prohibido, sino que Sofía había sido concebida en un matrimonio de conveniencia, pero con el corazón en otra parte. Me dijo que yo era su mayor acto de amor, libre para amar como quisiera. Pero ahora, sin ella, ¿quién soy yo? La consolé y en la vulnerabilidad de la medianoche nos amamos de nuevo, no con pasión ciega, sino con ternura profunda, reconociendo que el duelo y el deseo se entrelazaban como vides en un emparrado. Pero al amanecer, el teléfono sonó, mi supervisora, exigiendo una reunión. Inés, esto termina. O renuncias a la terapia, o a ella. La decisión pendía como una espada de Damocles. La primavera en Lleida florece con violencia, almendros en rosa furioso a lo largo del Segre, procesiones de la Mare de Déu de la Candela llenando las calles de incienso y cánticos, y en mi alma, un torbellino que me arrastraba hacia el abismo. Tras la muerte de la madre de Sofía, nuestro mundo se contrajo a burbujas de intimidad robada, funerales en Tremp, donde ella recitó un Padre Nuestro en catalán con voz quebrada, noches en mi cama, donde llorábamos juntas el peso de legados silenciados. Pero el profesionalismo, ese fantasma ético, nos perseguía como el viento tramontana. Decidí posponer la confrontación con mi supervisora, alegando duelo ajeno, una mentira piadosa, como las que se cuentan en las confesiones de la Seo Bella. En cambio me sumergí en Sofía, la ayudé a ordenar la herencia, cartas amarillentas que revelaban la historia de amor de su madre con una maestra de pueblo, un romance truncado por la dictadura que olía a azahar y a miedo. Mira a Inés, ellas también lo intentaron y fallaron. ¿Por qué nosotras seríamos diferentes? Su pregunta era un eco de mis dudas, y respondí con besos que sellaban promesas frágiles. Sin embargo, los secretos tienen un precio. En mayo, durante la Feria de Mayo con sus casetas de sidra y música jota, una colega me confrontó en la plaza de la Paeria. Inés, sé lo de Sofía. Si no lo reportas, lo haré yo. Piensa en tu licencia. El pánico me paralizó como si el suelo empedrado se abriera bajo mis pies. Esa noche se lo conté a Sofía en su apartamento con vistas al río que brillaba bajo la luna llena. Tengo que elegir, tú o mi carrera. Ella palideció, sus ojos marrones endureciéndose como piedra de Montserrat. ¿Elegir? Eso es lo que Elena me hizo. ¿Vas a ser como ella, Inés? ¿A sacrificar lo nuestro por un título en la pared? La discusión fue un huracán. Gritamos verdades enterradas, yo acusándola de usar su terquedad como escudo para no comprometerse, ella, revelando mi hipocresía, tú que predicas amor saludable, te aterroriza el tuyo propio. En el clímax Sofía lanzó el ultimátum, si me eliges renuncia a la terapia. Sé solo mía, o déjame ir. Lágrimas corrían por su rostro y por el mío, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como aplausos furiosos. Salí corriendo a la calle empapada hacia la Plaza del Ángel, donde el trueno retumbó anunciando la tormenta mayor.
Allí, bajo el diluvio, me alcanzó. Inés, espera. No quiero perderte, pero no puedo ser tu secreto sucio. Nos enfrentamos en la lluvia torrencial, el agua lavando pecados no confesados. Le conté todo, mi miedo a repetir el abandono de Clara, mi terror a ser juzgada en esta lleida de tradiciones rígidas, donde las mujeres como nosotras aún bailan en las sombras de la Reconquista. Te amo, Sofía. Pero el amor no basta si nos destruye. Ella, temblando, tomó mi rostro entre manos frías, entonces hagamos que baste. Juntas como mi madre soñó pero no pudo. El alto trullo llegó esa noche no con violencia, sino con revelación. Caminamos de vuelta a mi piso, empapadas hasta los huesos, y allí, secándonos junto al fuego, tomé la decisión. Llamé a mi supervisora al amanecer, renuncio. No a Sofía, sino a la armadura que me impedía vivir. Fue un acto de fe, como saltar al vacío de las gargantas del Mont Rebei. Perdí pacientes, colegas, el estatus que me definía, pero gané libertad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Sofía y yo nos mudamos a un piso compartido en las afueras, cerca de los campos de alfalfa que ondulan con el viento. Ella ascendió en la editorial, publicando una novela semi-autobiográfica sobre amores silenciados en la Cataluña rural, un bestseller que ganó el Premi Sant Jordi y abrió puertas para voces como la nuestra. Yo, reinventándome, empecé un blog sobre salud emocional queer, moderando grupos de apoyo en la Casa de la Dona de Lleida, donde mujeres comparten historias sin miedo. No todo fue idílico. Hubo recaídas, noches en que Sofía revivía el duelo, acusándome de ser su salvadora en vez de igual, días en que yo dudaba, extrañando la estructura de las sesiones. Pero aprendimos el amor saludable que tanto predicaba, comunicación cruda como el pan crujiente, límites como las murallas que protegen sin aprisionar, y perdón como el aceite que unge heridas. Viajamos a la Costa Brava, recreando besos robados bajo estrellas que su madre habría bendecido, bailamos en la fiesta de la rosa, con coronas de pétalos en el pelo, riendo de nuestras torpezas. Un año después, en la plaza de la catedral, bajo un sol de junio que doraba las piedras, nos casamos en una ceremonia íntima, solo nosotras, un par de amigas de Zaragoza, y el Segre como testigo. No hubo grandes promesas, solo votos simples, que elijo cada día, en la tormenta y la calma. Lleida, con sus campanas tañendo, pareció aprobar, un amor que no se esconde, sino que florece como los rosales en el jardín del obispo. Hoy miro atrás y veo que Sofía no fue solo mi paciente terca, fue mi maestra. Me enseñó que el amor verdadero no cura heridas ajenas primero, sino las propias, en un acto de coraje humano que trasciende géneros y fronteras. En esta tierra de olivos resilience y pasiones contenidas, encontramos nuestro ritmo, dos mujeres entrelazadas como raíces en la tierra catalana, creciendo juntas hacia la luz.